Hola, hoy nos vamos a sumergir en una investigación fascinante que nos muestra cómo algo que tiramos todos los días se puede transformar en una valiosa fuente de energía limpia. Es, literalmente, un viaje científico para convertir la basura en un tesoro. A ver, detengámonos un momento en esta pregunta. ¿Qué tal si esos desechos que generamos a diario, en lugar de ser un problema, fueran la clave para una de nuestras mayores necesidades? Bueno, esa es exactamente la premisa que vamos a desglosar aquí. Y aquí tenemos al protagonista de nuestra historia, la basura. Concretamente, cáscaras de naranja. Fíjense, residuos como estos se generan por miles de toneladas, y como estamos a punto de ver, en realidad no son un desperdicio, sino un recurso energético que está ahí esperando a ser liberado. Ok, para entender por qué esta investigación es tan importante, primero tenemos que poner en perspectiva nuestra enorme sed de combustible a nivel mundial. Y aquí va un dato que de verdad impacta. El 80% de la energía del mundo viene de combustibles fósiles. Solo el sector del transporte, que es uno de los mayores consumidores, es un contribuyente principal a las emisiones de gases de efecto invernadero. La dependencia es, sin duda, enorme. Y la necesidad de alternativas es urgente. La primera solución que se propuso fue el bioetanol. ¿Pero qué pasó? Trajo consigo un problema ético y económico muy serio, el dilema de usar alimentos para producir combustible. A los primeros biocombustibles se los llamó de primera generación. Y la razón es que se fabricaban a partir de cultivos que también son alimentos, como el maíz o la caña de azúcar. Sí, eran renovables, pero crearon una competencia directa por la tierra y por el agua, recursos que, claro, son vitales para nuestra seguridad alimentaria. Y en esta tabla vemos el contraste perfecto. A la izquierda, la solución antigua y su conflicto, y a la derecha, la nueva propuesta, los biocombustibles de segunda generación, que usan residuos no alimentarios, como las cáscaras de fruta. ¿Qué logran? Pues resuelven el dilema y además convierten un problema ambiental en un recurso valiosísimo. Ahora sí, veamos cómo se lleva todo esto a la práctica. Vamos a enfocarnos en el increíble potencial que tienen los residuos de fruta para convertirse en combustible. Estos fueron los tres contendientes en esta búsqueda científica. Tenemos residuos de naranja, de piña y de zapote negro, materiales que normalmente acabarían en la basura, pero que son riquísimos en azúcares fermentables, o sea, la materia prima perfecta para nuestro combustible. Muy bien, es hora de entrar al laboratorio para descubrir cuál es la receta secreta que transforma estos desechos en bioetanol. Este es el plan de acción, simple y directo en 4 pasos. Primero, se prepara la biomasa. Luego, ocurre la magia de la fermentación. Después, se concentra el producto con la destilación. Y finalmente, el paso más crucial de todos, la purificación. Y es aquí donde ocurre la transformación. Durante 96 horas, la levadura se da un festín con los azúcares de la fruta. Y como resultado, produce etanol y dióxido de carbono. Ese globo que vemos inflándose es la señal inequívoca de que la reacción está funcionando. La levadura está haciendo su trabajo. Bien, una vez que tenemos nuestra mezcla de alcohol y agua, el siguiente paso es separarlos. Y para eso, entra en juego la destilación. Es un principio bastante simple. Como el etanol hierve a una temperatura más baja que el agua, se evapora primero. Ese vapor se captura, se enfría y ¡listo! Se condensa en un alcohol mucho más concentrado. Pero aquí es donde la historia se pone interesante. La destilación simple tiene un límite, un muro, el 95.6% de pureza. Al llegar a ese punto, el etanol y el agua forman un azeótropo. Hay que imaginar que las moléculas se aferran unas a otras con tanta fuerza que empiezan a hervir juntas, como si fueran una sola sustancia. Esto crea una barrera que nos impide separarlas más usando solo calor. Es, por así decirlo, el villano científico de esta historia. Entonces, ¿cómo se derrumba este muro? La solución que encontraron es simplemente brillante y además se alinea a la perfección con la idea de la economía circular. Usar un tipo de desecho para purificar el combustible que se creó a partir de otro desecho. Y aquí está el ingrediente secreto: cáscaras de huevo. Así es, un residuo súper común que se transforma en un compuesto súper poderoso. Al calcinar las cáscaras de huevo a 950 grados Celsius, se convierten en óxido de calcio puro, también conocido como cal viva, una sustancia con una sed increíble por el agua. Y así es como se vence al villano. Se añade el óxido de calcio al bioetanol, y este reacciona químicamente con las moléculas de agua que quedan, las atrapa y forma un sólido que es muy fácil de separar. Con este truco tan ingenioso de química verde, el azeótropo queda completamente derrotado.
Y con eso llegamos al momento de la verdad, la prueba de pureza. ¿Será que el combustible obtenido tiene la calidad necesaria? Vamos a verlo. La pregunta es directa. Después de todo este proceso, ¿se logró producir un bioetanol de grado combustible a partir de estas cáscaras de fruta? La respuesta, por supuesto, está en los datos. Y aquí están los resultados. La naranja alcanzó una pureza impresionante de 93.16%. El zapote negro le siguió muy de cerca con un 92.38%. La piña, por su parte, se quedó un poquito atrás, con un 90.20%. Pero, ¿qué significan estos números en el mundo real? Bueno, para que se considere de grado combustible, el bioetanol tiene que cumplir con el estándar internacional ASTM, que pide una pureza mínima del 92.1%. Y como podemos ver clarísimo en la tabla, tanto la naranja como el zapote negro lo lograron. Son oficialmente aptos para usarse en mezclas de gasolina. La piña, aunque estuvo muy cerca, no alcanzó el umbral esta vez. Bien, para ir cerrando, resumamos las lecciones clave de todo esto. La más importante es: el desecho no tiene por qué desperdiciarse. En resumen, queda demostrado que es totalmente viable transformar los residuos de naranja y zapote negro en combustible de alta calidad. El proceso se optimizó a 96 horas y la purificación se logró con una solución ecológica y, la verdad, bastante ingeniosa. Esto es mucho más que un experimento de laboratorio. Es una prueba de concepto para un futuro más sostenible. Y cerramos con esta idea para reflexionar. Esta investigación nos invita a cambiar nuestra perspectiva, a mirar la basura no como el final de un ciclo, sino como el posible comienzo de uno nuevo. La próxima vez que algo vaya a la basura, vale la pena preguntarse, ¿qué potencial oculto podría tener? La respuesta podría ser la clave para el próximo gran avance.